Bienvenidos a otro episodio de Estudios Bíblicos Ilustrados y en esta ocasión no voy a hacer una continuación del video pasado. En realidad esto es más como un video paréntesis porque voy a contestar unas preguntas que están, no unas preguntas, debo decir unos comentarios que de hecho no son unos comentarios, son muchos comentarios que me colocó una tal Shirley López en el video pasado y que antes de empezar con eso quiero decir varias cosas. Lo primero es que muy bienvenido cualquier tipo de comentario de cualquier persona siempre y cuando tenga que ver con el video. Esta persona, Shirley López, me pone unos comentarios que no tienen que ver absolutamente nada conmigo, como lo que aparenta ser de su parte una denuncia a manipulación en el lenguaje del folleto de estudios bíblicos de la fe de Jesús. Yo no tengo que ver absolutamente nada con eso y mi video tampoco tiene que ver nada con eso, ni los puntos que yo traigo en ese video pasado. Así que eso no lo voy a estar contestando y también algunas cosas que entiendo son un poco redundantes de su parte. Voy a estar contestando, sí, unos comentarios en los cuales pues podemos ver un poquito de contraste, ¿verdad? Y lo otro que debo decir, muy agradecido de que siempre que coloques un comentario, además de que esté a tono con los argumentos que yo traigo, que no divague en distintas direcciones, aunque sea generalmente del tema, también que sea de forma muy respetuosa. Shirley lo está haciendo, o lo ha hecho, debo decir, de forma muy respetuosa. Y empiezo con el primer comentario, que de hecho no es el primer comentario que ella coloca, pero sí es el primero que yo elijo porque yo no voy a estar contestando un montón de cosas. Voy a estar contestando lo que es más sobresaliente a mi opinión. Dice Shirley López, Marcos 12, 29 al 30. Aquí Jesús citó a Deuteronomio 6.4 en arameo. Ciertamente lo dijo correctamente. Un análisis de Deuteronomio 6.4 debiera y tiene que ser hecho en conjunto con Marcos 12.29 en arameo. Quizás estoy equivocado, pero me parece que no lo han hecho así. ¿Por qué? Pues lo primero, si estás equivocado o equivocada. Discúlpame porque no sé si es que eres una mujer o es un hombre, porque el nombre es femenino, pero aquí dice equivocado que es masculino. Sea como sea, sí hay una equivocación de tu parte, pero no pasa nada, es algo que puede ser común. Marcos 12, 29 al 30 no está en arameo, está en griego. Jesús bien pudo haberlo dicho en arameo, sin embargo, al no tenerlo escrito en arameo, es un ejercicio inútil tratar de hacer una ingeniería del griego hacia el arameo. Es decir, la gente piensa que tú puedes traducir limpiamente de un idioma a otro, para atrás y para adelante, y no, eso es falso, es mentira. Por eso es que tú podrás ver, por ejemplo, producciones de arte cinematográfico, películas, vamos a decirlo así, que están traducidas al español de acá latinoamericano y otras traducidas al español de España y las palabras van a ser distintas. ¿Okay? O sea, no es posible crear una reconstrucción de lo que Jesús dijo palabra por palabra en arameo a partir del griego. Es imposible. Por lo cual, aquí tenemos que ver algo que es lo verdaderamente importante, que fue algo que mencionó Elena White. Y abro aquí un pequeño paréntesis porque la persona que me escribió aparentemente o es adventista del séptimo día o es un simpatizante de la iglesia adventista del séptimo día. Muchos de ustedes sabrán que nosotros como adventistas del séptimo día consideramos que uno de nuestros miembros fundadores fue profeta. En este caso fue una mujer. Y ojo, nosotros no tenemos los escritos de esta mujer, Elena White, por encima de la Biblia, sino al contrario, porque incluso ella misma dejó en claro que lo principal era la Biblia y que lo suyo eran testimonios y consejos. Pues aquí Shirley López hace mucho uso de los libros de Elena White, por lo que puede entender que es adventista del séptimo día. ¿Y qué pasa? Que Elena White dice claramente que no son las palabras las que fueron inspiradas, sino las personas las que fueron inspiradas, que son las ideas, lo central, no es la letra en sí. Obviamente la elección de unas palabras en concreto, pues obviamente lleva una carga de significado que es de mucha importancia. Y ya eso lo tenemos en el hebreo, con el Elohim y con el Ejad. Tratar de buscarle alguna otra salida, que es lo que yo veo que se está haciendo aquí, buscarle una salida para crear un argumento contrario al argumento expuesto, en el sentido de que Marcos 12:29, por ser la boca de Jesús la que está hablando, que tendría entonces una palabra final, pues mira, no. ¿Y qué sucede también? Que aquí en
Marcos 12, 29 al 30, Jesús no está haciendo un exégesis o análisis de lo que dice Deuteronomio 6.4, sino que está utilizando el argumento central de lo que menciona Deuteronomio 6.4 para llegar a otro punto. Así que tampoco tiene lugar. Próximo comentario dice, Deuteronomio 6.4, según usted dijo, el término utilizado en Deuteronomio 6.4 es Eloheinu. Aunque venga de la palabra Elohim, la cual usted definió, debería ser definido con Eloheinu, o como Eloheinu debería decir, la palabra que tiene el versículo. La palabra analizar no es Eloheinu, es Elohim, y te voy a explicar por qué. Muy sencillo. Aquí tenemos la pizarra, y aquí tenemos Elohim, ¿verdad? Elohim. Y acá arriba pues tenemos Eloheinu. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La diferencia, te voy a explicar bien sencilla, es solamente esto. Obviamente no aparece la letra final, la consonante final, pero esto que aparece aquí, que es lo que crea una verdadera diferencia, es meramente un sufijo pronominal. Por lo cual, Eloheinu debe ser traducido como nuestro Dios. Es un sufijo pronominal. Pero en realidad la palabra sigue siendo Elohim. Así que nuestro análisis hecho a base de Elohim pues es totalmente al punto y no tiene que ser cambiado, no tiene que hacerse a base de Eloheinu, porque lo único que tiene es un sufijo pronominal, por lo cual se traduciría nuestro Dios. Pero la palabra que indica Dios sigue estando en plural. Si el contexto fuese otro, si fuese un pagano el que estuviese hablando y utilizase Eloheinu, pues estaría hablando o se debería traducir como nuestros dioses. Por lo cual el argumento que presenté sigue vigente. Próximo punto. En adición, la palabra Elohim, que es plural, denota la grandeza de Dios, no la pluralidad de Dios. Pero, como usted dijo, eso es debatible entre los expertos y eruditos. Bueno, lo primero que tengo que decir es que noto aquí un pequeño grado de sarcasmo, un pequeño grado allí de sarcasmo. Eso es debatible, como usted dijo, ¿verdad?, entre los expertos y eruditos. Hay una cosa de la cual me arrepiento en el video pasado y es haber dicho eso cuando hicimos el análisis de Deuteronomio 6.4. En realidad eso no está abierto a debate entre expertos y eruditos. Una inmensa mayoría de personas, de eruditos en el área y demás, está de acuerdo, y estamos hablando de eruditos cristianos, ¿verdad? Está de acuerdo con que Deuteronomio 6.4 pues tiene esas implicaciones, que Elohim aparece en plural, que la palabra Ejad no es uno en términos de un único objeto, sino que puede significar una reunión o la unidad de varias cosas en uno o funcionando como uno. Salvo con una excepción, y esa excepción son los testigos de Jehová. Y mucho cuidado con utilizar los argumentos de los testigos de Jehová, porque una y otra vez han demostrado ser malos argumentos que no se sostienen y que están amañados. Así que en ese sentido tengo que arrepentirme un poquito de lo que mencioné en ese video en cuanto a debatible entre expertos y eruditos. No está tan abierto al debate como tal vez piensas. Del otro lado, tú estás asumiendo algo aquí que no lo dice la Biblia por ningún lado. Eso de que la palabra Elohim esté en plural porque denota la grandeza de Dios, ¿en qué versículo aparece eso dicho? De que Elohim esté en plural porque denota la grandeza de Dios. Eso es una interpretación muy tuya. Próximo comentario. Aquí hay más versículos que mencionan que Dios es uno. Efesios 4:6, el que se menciona en la lección. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gálatas 3:20, el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno, y por allí siguen otros, etcétera. Sí, ninguno de nosotros, nadie, yo no estoy negando eso en mi video pasado, para nada. Yo no estoy negando eso y no estoy discutiendo eso. Dios es uno, pero ese uno está compuesto de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, aquí se menciona Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, por todos y en todos. Los que somos trinitarios siempre decimos que la cabeza representativa de lo que es Dios es el Padre.
es la cabeza representativa. De la misma forma en que pudiéramos decir que la cabeza representativa de la nación norteamericana ahora es Joe Biden, aunque la nación norteamericana está compuesta de millones de personas, pero su cabeza representativa es Joe Biden. Igualmente allá en Rusia, a pesar de la polémica, ¿verdad? Todavía la cabeza representativa de la Federación Rusa es ¿quién? Es Vladimir Putin. ¿Ok? A pesar de que haya unos que estén a favor y en contra, pero siempre está el concepto de cabeza representativa. En este caso, la cabeza representativa de lo que es Dios es el Padre. Con eso, ¿qué te puedo decir? Yo no estoy en contra de lo que estás diciendo en principio, salvo por el hecho de que estás tratando de establecer que solamente el Padre es Dios. ¿Qué vas a hacer con el Hijo si se le adora? ¿Es que el Hijo no es Dios? ¿O es que lo vas a someter por debajo de Dios como un semidios, lo que hacen los testigos de Jehová? Mucho cuidado con el arrianismo, mi querido amigo o amiga, porque eso conduce por un camino que es peligroso. Próximo comentario, y este no lo voy a leer mucho, solamente lo menciono ahí a vuelo de pájaro, y aquí yo noto un poco de pulseo, por eso es que a mí no me gustan mucho los debates. Yo expongo, no suelo debatir, pero sí suelo contestar este tipo de argumentos o comentarios que me colocan, porque es menester hacerlo. Pero aquí yo noto un poquito de pulseo. A veces cuando una persona reacciona a unos puntos de una forma contraria, y estamos hablando ya de puntos teológicos, bíblicos, pues tiende a haber un poquito como que de pulseo. Yo voy a mencionar más versículos que tú. Y para colmo, citas del espíritu de profecía. Soy más fuerte que tú en mi argumentación. Mira, es mejor a veces si son menos versículos, pero están dados en su contexto y dichos de una forma inteligente. Aquí el amigo o la amiga me dice, aunque en la Biblia la palabra necio puede aplicarse, ustedes saben que yo mencioné que asumir ciertas actitudes por la palabra Trinidad ser en latín o provenir, ¿verdad?, de un ambiente en el que se estaba gestando lo que sería próximamente el catolicismo romano con toda fuerza y potencia, pues pensar que es malo por eso, pues es necio. Sí, lo sigo afirmando y lo dije necio en una forma no peyorativa sino constructiva, tal como en la Biblia se utiliza también, no exactamente la palabra necio, pero algún término que pudiéramos decir es equivalente para nosotros. Entonces aquí esta persona se detiene y toma tiempo para decirme que la palabra necio, según la Biblia, pues tiene que ver con los ateos. Igualmente la palabra inteligencia, con apartarse del mal, etcétera, etcétera. Mira, sí, yo hablo español. Y obviamente al hablar español, pues cuando menciono necio, no tienes que remitirte a la Biblia directamente, sino que puedes buscar en el RAE, en la Real Academia Española, y ahí vas a ver las acepciones diversas de lo que es la palabra necio. Próximo argumento dice, pues no hay que ser un doctor, erudito, teólogo, lingüista, universitario, pastor o obispo de Roma, y eso de nuevo, aquí noto un poquito como que de sarcasmo, porque tiene que mencionar obispo de Roma. Este canal es un canal bien antipapal, ya se ha visto en videos pasados de parte de este servidor. Nosotros estamos en contra del obispo de Roma. El obispo de Roma es la cabeza representativa de lo que es el anticristo. Pero lo coloca por allí, tal vez pensando que al yo asumir la posición que asumo, pues yo también soy parte del sistema católico romano, o por lo menos yo puedo llegar a pensar, a pesar de que no lo dice. Dice, pues Dios mismo promete sabiduría a los que se lo pidan. ¿Qué está queriendo decirnos aquí esta persona? Que no hay que ser un erudito teólogo, no hay que buscar el idioma original, a pesar de que esta persona también tiene una opinión al respecto, que ya la vimos. No hay que hacer nada de eso para conocer la verdad. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Salvo con el hecho de que la Biblia, para entenderla en términos generales, es bien fácil, pero para entrar en ciertos incisos, en ciertas partes, se puede volver un poquito complicada. Y también que la palabra de Dios nos habla de la leche espiritual, pero nos habla también de la vianda, de aquello que requiere que profundicemos de una forma mucho más notable. Dios promete sabiduría a los que se lo pidan, pero ojo, que el mismo libro de Santiago dice bien claramente que la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres entender un tema complejo de la Biblia y vas a pedir al Señor que te dé sabiduría, pero vas a sentarte a que te venga de forma sobrenatural la sabiduría sin tú tampoco hacer la parte que humanamente te corresponde? Mucho cuidado con eso.
De allí que sea tan necesario que haya teólogos, que haya personas que sean maestros de historia, que no pasa absolutamente nada con eso. Nadie nace sabiendo y todo el mundo puede nutrirse de los conocimientos de otras personas. Último punto que voy a destacar en este video dice: el Evangelio no es tan complicado. La palabra de Dios fue puesta al acceso de todo el mundo en nuestros días. William Tyndale dijo: ¿sabéis quién enseñó a las águilas a buscarse su presa? Ese mismo Dios es el que enseña a sus hijos hambrientos a encontrar a su Padre en su palabra. Qué interesante que menciones a William Tyndale, mencionando que el Evangelio no es tan complicado. Una persona con educación de la Universidad de Oxford y la Universidad de Cambridge. Un erudito él mismo. Ese es el problema de las cosas sacadas fuera de contexto, lo cual es una mala costumbre de muchas personas, sacar cosas fuera de contexto. ¿A qué se refería William Tyndale con lo que dijo y con su obra como erudito? Porque fue un erudito el que hizo lo que hizo. Simplemente en hacer una traducción de la Biblia. Una traducción de la Biblia para que las personas la tuvieran en su idioma, lo que hizo en su momento Lutero, lo que hizo en su momento Wycliffe, también. Y mira lo que sucede. Todos ellos eran eruditos. Wycliffe era un erudito. Martín Lutero era un erudito, conocedor de las lenguas bíblicas. William Tyndale era un erudito, conocedor de las lenguas bíblicas. Dejen la mala costumbre de citar fuera de contexto, de exponer allí una cita para contrariar por el mero hecho de debatir sin conocer el contexto, sin darle mente al contexto. Obviamente estamos hablando desde el punto de vista de una persona que tenía amplios conocimientos y que quería acercar la Biblia al pueblo. ¿Hay algo de malo en eso? Absolutamente no hay nada de malo. Pero William Tyndale utilizó sus habilidades como erudito para hacer que eso pasara. Y es lo mismo que nosotros hacemos en este canal. Utilizar habilidades que, ojo, yo no soy ningún erudito, pero sí trato de documentarme lo mejor que puedo para traer información fresca y simple de entender a las personas que puedan ver estos videos. ¿Y qué pasa? Que entonces tendríamos que reconocer la importancia que tiene el erudito en su área y la importancia que tienen los estudios superiores para poder conocer mejor la Biblia. Hablando del contexto, ¿qué pasaba? Que solamente una élite tenía los conocimientos bíblicos, que las Biblias en su mayoría estaban en idiomas, en lenguas muertas, no que Tyndale lo que hizo fue, lo que hizo también Wycliffe en su momento, lo que hizo Martín Lutero en su momento es colocar la Biblia a las manos del pueblo. Pero eso no significa de ninguna manera que no haya que buscar más allá para entender unas cosas por una sencilla razón. Porque una traducción de la Biblia es una interpretación de la Biblia. Y hay algunas interpretaciones que son más fieles al original y otras interpretaciones que no son tan fieles al original. Por eso es que para las personas que, por ejemplo, solo sepan español, siempre les va a convenir leer un poquito y tener más de una Biblia para comparar y contrastar cómo aparecen vertidos diversos versículos. Eso es algo que se puede hacer. Ahora, hoy día todo el mundo tiene al alcance de un botón en internet herramientas como lo que son interlineales, etcétera, etcétera, que no siempre son fiables, pero que ayudan. Y también existe este canal al cual te invito a que te suscribas, dejes un like y compartas también este video con otros para que puedan seguir conociendo la palabra de Dios de forma clara y concisa. Así que hasta aquí este video. Tendré una segunda parte porque hay otros argumentos que quiero repasar aquí frente a ti para que conozcamos todos cuán maravillosa es la palabra del Señor. Como siempre, que la paz de Dios sea contigo. Gracias por ver el video.